Pues muy buenos días, compañeros del Ágora, aquí estamos de nuevo, nuestros 4 amigos, hoy con un invitado de honor, porque tenemos muchas ganas de hablar de historia y tenemos aquí a nuestro gran amigo Esteban Mira Caballo, que desde Extremadura y gracias a la tecnología pues se encuentra aquí hoy con nosotros. Juan, Manuel y Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días a todos y encantado de estar aquí con vosotros para hablar de historia y de Carmona, ¿no? Pues mira que Juan y Javi y Manuel, que hemos hablado tanto planificando los programas y decíamos, es una oportunidad de oro en una de los planteamientos de los programas que teníamos, la posibilidad de contar con Esteban, porque estaba en la lista, ¿no? De los historiadores que tenemos de renombre, ¿no? Y que esté aquí con nosotros, que nos falta las dichosas viandas y refrigerio en la barra de un bar para que nos cuente al pueblo de Carmona tantas curiosidades y tantas cosas, ¿no? De nuestra ciudad que seguro que él sabe y nosotros no. Bueno, hablaremos de historia de Carmona. La verdad que yo, como sabéis algunos, los que me seguís, tengo una visión muy particular de la historia, que tampoco es todo, digamos, que no hablo en plan historia gloriosa de cosas. Bueno, también hay muchos puntos oscuros en la historia de Carmona, como la historia en general, ¿no? Porque la historia, bueno, pues tiene sus luces y tiene sus sombras, ¿no? Podemos hablar un poco de todo, ¿no? De esas glorias y también de esas sombras que había en esta historia de Carmona. Bueno, Esteban, para quien no lo sepa, aparte de ser profesor de historia en Extremadura, desde hace bastantes años ya, es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y además es miembro de la Academia de Historia Dominicana, de la República Dominicana, así como miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Es decir que, como ustedes saben, Esteban es uno de los grandes hispanistas de nuestro país y además la figura de Hernán Cortés y de Pizarro la tienen más que estudiada. Eso no hace falta ni que, además de conocer al tío Martinito, don Esteban es una persona que conoce perfectamente a dos de nuestros grandes conquistadores, ¿no? A Pizarro y a Cortés, ¿no? Y también hablaremos por ahí porque mi amigo Manuel, yo sé que esa historia le gusta, ese vínculo con Latinoamérica, ¿no? De todas formas, el tío Martinito también ha llegado a Extremadura, porque mis hijos están cuando vamos a la piscina, el tío Martinito, y saben toda la historia del tío Martinito. He exportado la historia del tío Martinito aquí a Extremadura. Pues yo digo una cosa, entonces Ignacio el Varillero, como decía el otro día Enrique, veo que también por los túneles llegó a Extremadura, ¿eh? Pues yo voy a empezar con la primera pregunta, porque tenemos tantísimas, hoy no me quiero enrollar, y quiero empezar directamente, Esteban, preguntándote, ¿cuál ha sido la etapa más gloriosa de nuestra ciudad? Bueno, yo creo que durante la expansión, durante la época romana, durante el Imperio Romano, ahí fue donde Carmona llegó a unas cotas realmente importantes y llegó a ser una ciudad, porque fue ciudad, destacada dentro del Imperio Romano, ¿no? Después ya, bueno, pues también en la época islámica también tuvo su esplendor. Bueno, y después hubo otros periodos así más decadentes durante la edad moderna, ¿no? Donde nos ganaron la partida, digamos, otras ciudades importantes. Véase, por ejemplo, Hispali, que hizo que Carmona pasara a tener un papel bastante más secundario dentro del entorno provincial, ¿no? ¿Fue Carmo más importante que Hispali? Bueno, yo no diría tanto, ¿no? Pero que sí que en tiempos de los romanos, pues Carmona, por la ubicación estratégica que tenía, pues Julio César y otros muchos que pasaron por nuestra ciudad, pues la veían como una ciudad encastillada, muy bien defendida. Sevilla tenía el río, pero nosotros teníamos, bueno, pues las defensas de Carmona que eran muy preciadas, ¿no? Una ciudad, bueno, pues que se consideraba como inexpugnable, ¿no? En tiempos de los romanos, ¿no? Y por tanto eso era un elemento clave que le daba a Carmona una preponderancia, ¿no? Ese carácter de ciudad encastillada e inexpugnable y esa rica vega que teníamos, ¿no? Por tanto, bueno, no sé si más que Hispali, pero competíamos de tú a tú con Hispali, ¿no? En ese predominio de la Bética, ¿no? ¿Qué queda, Esteban, de esa Carmo? Es decir, si entramos por el casco antiguo de la ciudad, bueno, incluso no hace falta ir al casco antiguo porque tenemos la necrópolis y el anfiteatro, ¿no? Que yo creo que es muy importante, era quizá la puerta de entrada, ¿no? Desde Hispali a Carmona, encontrarte con esa maravilla, ¿no? Ese anfiteatro al estilo de los mejores anfiteatros de la península itálica,
y entrar en el recinto amurallado. ¿Qué imagen se podría llevar ese turista o ese carmonense romano si entrara ahora por el casco antiguo y dijéramos, esto es lo que queda de Roma, esto es lo que queda de Roma y esto es lo que queda de Roma actualmente? Bueno, conserva bastantes vestigios, ¿no? Bueno, aparte del anfiteatro que recientemente se ha sacado, Alejandro, un profesor, ha sacado un libro sobre el anfiteatro, que además es uno de los más antiguos que se conservan. La necrópolis y sobre todo, bueno, que conserva Carmona parte del entramado urbanístico de la época romana. De hecho, los expertos, yo no soy experto en edad antigua, dicen que todavía se puede seguir lo que era el antiguo Cardo y el antiguo Decumano, que prácticamente con muy pocas variables, porque en la mayor parte de las ciudades, aunque se urbanizaron en tiempo de los romanos, digamos que se desorganizaron durante la Edad Media. Pero Carmona conserva lo principal, prácticamente el Cardo de punta a punta de la Puerta de Córdoba a la Puerta de Sevilla, con sede en el Foro Romano, que es nuestra plaza arriba de toda la vida. Y que sigue siendo un foro, por cierto. Ahora está el Forum, pero... el forum debe su nombre precisamente a eso. Exactamente, a los vestigios. Eso es el Forum. Pero un punto de encuentro, Sí, ya. Pero bueno, un punto de encuentro que es milenario, ¿no? Porque allí se reunieron también los romanos, ¿no? Que le pregunten a Pepe y compañía. Sí, Yo me gustaría preguntarte, Esteban, porque viendo tu ya extensa y notable bibliografía, me da la impresión, bueno, de que tú tienes tres pasiones, de las que yo comparto dos. Te lo digo muy... Una, me parece a mí que es el siglo XVI, ¿verdad? Del siglo XVI claro. Hacia adelante. Sí, efectivamente. Tú en historia, me gusta, por ejemplo, yo en literatura, ya sabes que yo soy profesor de lengua y literatura. Otra es nuestro pueblo. Y otra que tú tienes es Extremadura. Ya, sí, la evolución es muy clara. Yo me apasioné por la historia en Carmona. Es que al final vivir en Carmona, pues es... vivir rodeado de monumentos. Yo era de los de la Plaza Arriba, que le decían entonces, ¿no? En la calle Ocear, allí cerca del Postigo. Pues bueno, pues un niño de la plaza, criado en ese entorno, pues yo ahí desde muy pequeño, desde los 14 años, me empecé a apasionar por la historia de Carmona. Y yo empecé con la historia de Carmona. Después ya me fui a la carrera, estudié Historia de América y ahí me apasioné con los conquistadores. Ya me enganché con los conquistadores y mi vocación realmente es una vocación americanista. Yo mi especialidad, a lo que yo me dedico, la historia de Carmona... es mi pueblo, he hecho cosas, pero la tengo ahí un poquito como sí, abandonada. En segundo plano, una cosa así como en segundo plano. Eso es, y realmente yo mi especialidad y a lo que me dedico y a lo que he dedicado, pues 30 años de mi vida, es a la América del siglo XVI, ¿no? A los conquistadores y a este mundo de la conquista, ¿no? En el cual, evidentemente, Carmona también tuvo su granito de arena, ¿no? Porque uno se encuentra carmonenses por aquí y por allá en todos lados. O sea, que estábamos muy pegados a Sevilla, hubo mucha emigración y hubo muchos conquistadores, marinos. Se encuentra uno incluso almirante. El almirante, he publicado recientemente un trabajo sobre un almirante carmonense, que estaba al frente de la Armada del Océano, como almirante de la flota del océano, ¿no? Dice uno, un carmonense de tierra adentro, ¿no? Aquí, bueno, pues en un barco que, por cierto, tenía un galeón propio él que se llamaba el Galeón Carmona. Fijaos si el hombre le tenía pegado a Carmona. Es increíble. Yo no digo Galeón Carmona, esto es lo que es. Después empecé a investigar el Galeón Carmona, resulta que estaba vinculado a Bernardino de Lugo, que era el almirante carmonense, ¿no? Que el tío le puso a su galeón el Galeón Carmona. Menos mal que no le puso Galeón Corbones, ¿no? Esteban, que no le puso Galeón Corbones, porque ahí poco podía explicar el tema de marina, ¿eh? Pero es increíble, ¿no? Y eso denota, yo qué sé, pues el recuerdo que el hombre tenía, porque el hombre estaba siempre en Sevilla, en Sanlúcar y en América, siempre haciendo la travesía entre América y España. Pero el hecho de que le pusiera a su propio galeón el Galeón Carmona ya es un síntoma de que él, bueno, pues tenía en estima su pequeña patria chica, ¿no? Y sorprenden este tipo de cosas, ¿no? Como una persona de tierra adentro se mete en un barco y hace la ruta entre América y España, pues yo qué sé, un montón de veces que le hizo Bernardino de Lugo, ¿no? Y por cierto, creo que no tiene calle en Carmona ni tiene nada parecido. Yo creo que ese hombre debería tener un reconocimiento en Carmona, porque, entre otras cosas, como se fue de Carmona, pues no ha pasado un poco, casi desconocido en los anales de la historia de Carmona.
pero yo creo que una persona como Bernardino de Lugo, que murió joven, murió con 30 y tantos años, pero bueno, yo creo que merecería tener un recuerdo. A mí me gustaría ver un día una calle con el nombre de Bernardino de Lugo, ¿no? Un almirante de la... Apuntado queda. Apuntado queda, sí, que se le ponen nombres de calle a cualquiera y que tiene poca relación en Carmona. Totalmente. Y apuntado queda, Esteban, porque además no es la primera que ya damos de exclusiva, porque tenemos que decir que lo que Enrique Peña aquí descubrió hace 2 semanas, el martes santo, que han descubierto especies autóctonas en las minas subterráneas de Carmona, ha sido noticia esta semana pasada. Por lo tanto, sí, hemos vuelto a dar una primicia, y no es la primera ya. No es la primera. Este es el 9º programa ya que hacemos, no es la primera. Es decir, que aquí queda dicho, porque se lo preguntaremos, ya adelanto, la semana próxima el alcalde vendrá a responder todo lo que ha sido el Congreso del Partido Popular, todo lo que nos quedó pendiente. Bueno, casi todo. Bueno, vale, casi todo. Lo que pueda. Le vamos a decir esto, porque tiene su base histórica y es impresionante, ¿no? Descubrir ya, en apenas 10 minutos de programa, que tuvimos un almirante que hizo el camino. Un almirante de la mar Océana. Hombre, y además sería fácil. Miren ustedes, es que esto es lo bonito del directo. Sería fácil porque el trabajo está hecho, porque publiqué, ahora me ha llegado recientemente esta separata de la revista de Historia Naval de Madrid, que viene toda la historia de Bernardino de Lugo, y basta con ajustar al expediente esta separata, que además yo tengo unas cuantas ahí que no sé qué hacer con ella, pues tengo tanto material y tanto papeles que no sé qué hacer con ella, que se la puedo mandar pues a vosotros, a que queráis, y basta con adjuntar este trabajo para hacer la propuesta en un pleno del ayuntamiento y que se le asigne una calle a un personaje que yo creo que, bueno, que tuvo una repercusión importante, y el mérito sobre todo de una persona de tierra adentro que, oye, que como tantos aventureros y tantos personajes de este tiempo que se metían en un barquito, en un pequeño cascarón y cruzaban océanos, ¿no? Que ahora es muy fácil ir en avión a América, pero bueno, habría que verlo con 40 o 50 días de travesía para allá, 40 o 50 para acá, eran auténticas machadas, ¿no? Bueno, pues nuestro paisano Bernardino de Lugo lo hacía, y además recordaba a su pueblo Carmona poniéndole el nombre del galeón. Eso te iba a decir. Pues Manuel Torregrosa, nosotros vamos a empezar ya a moverlo, ¿eh? Que en este caso... Pues claro que además, sí, yo creo que Manuel, bueno, Juan no ha hecho la pregunta todavía, porque os habéis puesto por las pasiones, pero creo que la pregunta no se la ha hecho, ¿no, Juan? No, bueno, la pregunta, yo iba por ahí, iba en ese sentido, pero como ya casi que me la ha contestado, pues voy a pasar al otro tema que a mí me interesaba, ¿no? Es decir, no, yo la pregunta iba en torno a eso, Esteban, iba en torno a la cuestión de eso, de ir, las pasiones que cada uno tiene y Extremadura, pero he visto también que aparte del siglo XVI, que aparte de Carmona, también vas tratando, por ejemplo, las hermandades y cofradías de Badajoz, algunos temas así propios, específicos de por ahí. Hombre, yo esa tierra también la conozco porque tengo familia allí y he ido muchas veces. Y bueno, que dentro de... Eres un poco así como lo que en lengua se llama políglota, polifacético, ¿no? Quizás una por lo que te gusta, por lo que es tu pasión fundamental, que es la historia de América, y se ve ahí un trabajo fundamental, pero sin embargo también por cuestiones más a lo mejor secundarias o anecdóticas, tanto de Carmona como de Extremadura, también te han llamado la atención. Sí, no, pero tiene su lógica interna, ¿eh? Yo venía de Carmona cuando vine a Extremadura, yo hace casi 30 años que llegué a Extremadura, desde Carmona, y yo venía en Carmona, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en Andalucía, prácticamente todos los historiadores hacen cosas de cofradía. Entonces yo venía de hacer cosas de cofradía de Carmona, de Sevilla. Entonces cuando llegué a Extremadura, pues me di cuenta que aquí en Extremadura no existía esa tradición. Entonces yo empecé a hacer un montón de trabajos, de cofradías extremeñas, de cosas de extremeños, y todos esos trabajos que cuentas son de aquella primera época, ¿no? Después ya me empecé a centrar ya en el mundo americanista y ya lo que he hecho es americanismo, claro, vinculado a Extremadura, porque es que los grandes conquistadores claro, evidentemente, son muchos de los extremeños, ¿no? Pero los grandes conquistadores son de ahí.
Claro, yo cuando llegué aquí me llamó la atención que cosas que en Andalucía y en Carmona, en Sevilla, llevamos muy adelantadas, con mucho bagaje de investigación, aquí en Extremadura iban con mucho retraso con respecto a eso, ¿no? De hecho, había muy pocas, sigue habiendo todavía, hoy, muy poca bibliografía sobre el tema cofradiero, sobre muchos temas que allí, o sobre los conflictos sociales. Yo también trabajo mucho el tema de la esclavitud en Extremadura. Yo la empecé a hacer en Carmona, que llevo 30 años recopilando datos sobre la esclavitud en Carmona, que por cierto, ahora en este año va a salir un trabajo mío sobre la compraventa de esclavos en Carmona, en la revista Archivos Hispalenses, ¿no? Que ya me la han aprobado. Lo que pasa es que dicen que en este número próximo no entra, que entra en el siguiente. Digo, bueno, pues en el siguiente saldrá. Yo hice cosas de esclavitud en Carmona, después hice cosas de esclavitud en América, y cuando llegué a Extremadura, pues estoy haciendo cosas de esclavitud en Extremadura porque no hay nada prácticamente. Había muy poco hecho sobre la esclavitud en Extremadura, ¿no? Que digamos que aquí en Extremadura, en el tema este concreto de la historia, sí que van con un cierto retraso con respecto a lo que llevamos hecho en Andalucía, ¿no? Que sí que llevamos más tiempo dedicado a todas esas cuestiones. Pues fíjate tú, y además es que no lo habíamos hablado porque mi segunda cuestión precisamente iba relacionada con el tema ese de la esclavitud y el mestizaje sobre todo, ¿no? Y te quería preguntar el tema porque veo, es decir, la mezcla de razas, la mezcla de clases sociales, porque es normal, en las relaciones humanas muchas veces pues se olvidan o se quitan esos límites, ¿no? Entre esclavos, indígenas, entre españoles en América, y ya que ha sacado el tema también en Carmona, en relación a Carmona, ¿no? Es decir, independientemente de la cuestión de esclavitud, evidentemente muchas veces pues el esclavo o la esclava se convierte muchas veces, bueno, en aquella época quizás más la esclava, ¿no? Pues se mezcla con su dueño, ¿no? Con su amo o con su conquistador o conquistadora, porque estamos acostumbrados a ver que muchas veces por películas o por historia o por lo que nos llega, como si fueran casi compartimentos estancos, y realmente no sé, me gustaría que me uno más, ¿no? Que eso no es así, que no hay, que es verdad que hay compartimentos, que hay una serie de límites, pero que no son compartimentos estancos, que se producen mestizajes, y que eso también hasta cierto punto puede ser enriquecedor, ¿no? Por supuesto, aparte que es uno de los grandes mitos, esto de la raza ibérica no existe, y no existe en España y no existe por supuesto en Carmona. Yo sé familias concretas, lo que pasa es que prefiero reservármelo por lo menos de momento. Hasta ahí te puedo contar, ¿no? Hasta ahí te puedo contar, ¿no? Que a algunos no les guste, bueno, que tienen en su ascendencia esclavos negros, ¿no? O sea que al final en el Carmona, bueno, en el artículo que sacó ahora en Archivos Hispalenses, es un pequeño análisis sobre más de 400 cartas de compraventa que localizamos en el archivo Protocolos de Carmona. O sea que había era un núcleo esclavista muy importante, subsidiario de Sevilla, estaba Sevilla que era el principal, y Carmona era uno de los núcleos satélites de Sevilla, y había muchísima esclavitud. Y aquí venían mercaderes malagueños, mercaderes extremeños de Zafra, de Badajoz, muchísimos sevillanos, venían a comprar y vender sus esclavos aquí en Carmona. Después, progresivamente se fueron liberando. En Carmona prácticamente a principios del siglo XVIII casi no quedan esclavos ya. Quedan muy pocos esclavos y casi todos han sido ahorrados, han sido liberados, que se llama. El archivo de Carmona está lleno de cartas de ahorría, muchísimas. Tengo localizadas también por ahí, que algún día las publicaré, como 300 o 400 cartas también de ahorría, que se llamaba. ¿Y qué pasaba con esos esclavos que se liberaban? ¿A dónde iban? Pues no iban a ningún sitio, se quedaban en Carmona. ¿A dónde iban ahí? Esos esclavos podían ser negros, podían ser berberiscos, podían ser algunos incluso indios, pero su tierra era esta. Da igual el color de piel que tuvieran. Muchos de ellos eran hijos o nietos de esclavos que habían llegado hacía 3 generaciones a Carmona. ¿Y estaban bien integrados, Esteban? ¿Estaban bien integrados en la sociedad carmonense de la época? Bueno, integrados exactamente no, eran los esclavos. Lo que pasa es que al final, bueno, pues sí que se produce un mestizaje, casi siempre ilegítimo. Había esto que hablamos antes de los aspectos oscuros de la historia, bueno, pues ese es uno de ellos, ¿no? Sobre todo las esclavas tenían hijos mulatos, ¿no? Hijos mulatos porque el señor mantenía relaciones con la esclava. Después iban al cura, le decían al cura, venga, fulanito de tal, hijo de padre desconocido. Iba al cura con el señor y la señora, que eran el padrino y la madrina. Iban al cura y el cura los bautizaba como hijos de padre desconocido, pero hay una realidad. El cura sabía perfectamente quién era ese niño. La mujer, la madre era una esclava negra y no había salido de casa. El cura sabía perfectamente quién era el padre del niño. El señor de la casa lo sabía, como no lo sabía, si era él.
Claro. La esclava obviamente sabía quién había sido su padre, ¿no? Y por supuesto, una cosa más, ¿y la señora qué pasa? Pues también lo sabía, ni que fuera tonta, y se lo tragaba y punto, es lo que había. Y están los archivos parroquiales están llenos de hijos de padres desconocidos, o sea, entre la esclava fulanita, del señor no sé cuánto, hijo de padres desconocidos, padrino, el señor y la señora, madrina. Y al final, pues el padre era... Entonces, hay mucho mestizaje, ese ya es mulato o mulata, la mulata se cruza con otro blanco y ya es cuarterón, y llega un momento que el blanco es dominante sobre el negro, por lo cual al final... finalmente termina blanqueado y étnicamente pues no hay diferencia con un blanco de toda la vida, ¿no? Y así acaban integrados esos esclavos en la sociedad carmonense. Hay familias concretas, incluso familias buenas familias de Carmona. ¿Por qué? Porque eran las que más esclavos tenían, que pues, terminaron mezclados genéticamente con muchos de estos negros, sobre todo en relación del blanco con la negra y no tanto del negro con una blanca, porque era muy difícil que un negro secuestrar una blanca, digamos, del grupo dominante blanco, ¿no? Ahora, precisamente, bueno, aquí en Extremadura he visto algunos casos muy concretos de esclavos que consiguieron casarse con una cristiana vieja, pero eran siempre personas muy marginales, forasteras, que no tenían el arrope, digamos, de la familia, era mucho más raro. Pero bueno, y para no enrollarme mucho más, simplemente eso. Evidentemente somos mestizos todos, ¿no? Sobre eso de la pureza racial no existe, y menos en un pueblo como Carmona, donde han pasado tantos y tantos grupos humanos por aquí. Manuel Torrelosa, pregunta, que yo sé que tienes muchas. Muy buenos días, Esteban, ¿qué tal? Nada, Buenos días. Quería preguntarte, bueno, sobre la figura de Hernán Cortés, ¿no? Tú que eres un experto, ¿no? Me gustaría saber un poco, pues bueno, qué significa Hernán Cortés para España y para la actual México, ¿no? Por ejemplo, dadas las manifestaciones que está haciendo constantemente el actual presidente de México, ¿no? Sobre que tenemos que pedir perdón, ¿no? Los españoles. Me gustaría saber un poco, que contextualizara, bueno, la importancia que tiene, ¿no? Hernán Cortés, tanto para México como para España, ¿no? Para poner un poco en situación. Claro. Bueno, pues habéis metido un berenjenal ya tremendo, porque mencionarme a mí ya podría estar hablando aquí hasta las 3 de la tarde. Y aparte estoy ahora presentando mi nuevo libro y estoy, bueno, con el tema porque me están llamando continuamente periodistas, del cultural, del mundo, o sea que estoy continuamente hablando de este tema ahora mismo, ¿no? Bueno, la pregunta es demasiado genérica, muy genérica. Bueno, con respecto a lo de AMLO, bueno, ya sabéis que yo soy un historiador muy particular, tengo mi propia visión de las cosas, ¿no? Como siempre, se saca un titular. El titular de lo de AMLO, del presidente de México, que ha dicho, bueno, el titular es, le ha mandado una carta al rey diciéndole que pida perdón por los crímenes cometidos durante la conquista. Bueno, muy poca gente en España ha leído la carta completa, como he leído yo, la carta de AMLO, ¿no? Y bueno, hay cosas que pueden ser interesantes, ¿no? AMLO primero dice que es innegable que Hernán Cortés está en el germen de la nación mexicana. Eso es lo primero que dice AMLO en la carta. O sea, para empezar hay que decir eso, ¿no? Que está en el germen de la nación, y eso lo dice AMLO. En segundo lugar dice, sí, que pida perdón el rey, porque ahí en ese punto en total desacuerdo, porque la historia no está para pedir perdones, ni que yo le tenga que pedir perdón ahora por lo que hizo una persona desde hace 5 siglos a un mexica, que ni siquiera era México, era lo que conquista Hernán Cortés era un 20% del actual Estado de México, ni los mexicas pedirle perdón o los tlaxcaltecas a los mexicas por haberlos conquistado, o los criollos mexicanos a los españoles por habernos traicionado en la guerra de independencia. La historia no está para pedir perdones, ¿no? En eso sí que no, ¿no? En eso no estaría de acuerdo. Pero AMLO dice más que eso. Dice, primero, que pida perdón el rey. En segundo lugar, nosotros vamos a pedir perdón a los pueblos yaquis y a los pueblos yucatecas que exterminamos en el siglo XIX. Bueno, dice no solamente que pida perdón a España, también ellos quieren pedir perdón. Y lo más interesante de todo, dice, sería importante que consensuáramos un documento de lo que pasó para sentar las bases de una mejor relación entre dos pueblos hermanos, textualmente. Consensuar un documento entre España y México para sentar las bases de una mejor relación entre dos pueblos hermanos. Bueno, oye, pues yo lo he dicho a un periodista que me llamó hace un par de días. Le he dicho, mira, yo creo que sería interesante con una sola condición, que el documento lo elaboremos historiadores, no políticos, historiadores, porque los historiadores al final somos profesionales.
Y no hay ninguna dificultad para ponernos de acuerdo entre un mexicano y un español. Yo estoy harto de juntarme en congresos con mexicanos, con franceses, con colombianos, con estadounidenses, y no tenemos dificultad. Tenemos nuestras pequeñas diferencias, pero al final somos profesionales de la historia y no tenemos muchos problemas para llegar a un consenso en lo que allí ocurrió. Y para acabar ya, no quiero que esto sea un monólogo, pero respondiéndole a Manolo Torrelosa, bueno, pues Hernán Cortés fue un personaje de su tiempo que destruyó un imperio y sobre esa destrucción generó un nuevo orbe, el México mestizo que conocemos, ¿no? Y simplemente, y no pasa nada, sin ningún tipo de complejo, ¿no? La historia ha sido siempre así. El más fuerte siempre se impuso al más débil. Lo mismo que los propios mexicas habían destruido a los toltecas 2 siglos antes, cargándose Tula y cargándose toda la memoria histórica de los toltecas, ¿no? Creando esa nueva, o sea, ellos destruyeron a los toltecas y se cargaron su memoria, y España hizo lo mismo, se cargó a los mexicas y montó un nuevo mundo que es el México mestizo que todos queremos y que todos admiramos en la actualidad. Y punto, y esa es la historia, y las cosas son como son y ya está. Y no está para pedir perdón, sino para tratar de aprender del pasado, de los errores, y tratar de construir un mundo mejor para todos. Manuel, yo creo que ha quedado bastante clara la respuesta, ¿eh? de la figura de Cortés. Yo creo que sí, que ha quedado muy claro, ¿no? Solo quiero hacer un leve matiz y que es así, ¿no? Que los historiadores no están para juzgar la historia, ¿no? Lo que pasa es que sí creo que en el caso de España sí que tiene un peso especial la leyenda negra, ¿no? No se trata tanto de mostrar una leyenda, digamos, rosa o de oro, ¿no? De nuestra historia, ¿no? Pero personalmente tengo la impresión de que la leyenda negra pesa más en España respecto a otros países. Bueno, ahí ya entran en juego, pues bueno, otros países, ¿no? Nuestra imagen, pero no sé, tengo esa impresión, ¿no? A lo mejor es una impresión errónea, ¿no? Pero pienso que está así y se ve muy claro en la educación, ¿no? Muchas veces estas figuras históricas, pues, si no las estudias por tu cuenta, es lo que yo he visto en España, no se aprende, ¿eh? Yo puedo preguntar a gente de mi edad, bueno, ¿quién es Hernán Cortés? Y no todo el mundo sabe quién es Hernán Cortés. Y sin embargo, sabe quién es, por ejemplo, Sabino Arana o Blas Infante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tenemos, digamos, a nivel educativo, un plan para estudiar una historia, en fin, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero, no sé. Bueno, son dos cuestiones diferentes. Yo tengo ahí mi propia visión también particular. Con respecto a lo de la educación y los chavales, yo lo vivo todos los días con mis alumnos. No saben quién fue Hernán Cortés ni Francisco Pizarro, pero tampoco tienen muy claro quién fue Napoleón ni Francisco Franco. O sea que, bueno, que un poco... Ahora, ayer hablando del régimen de Franco con mis alumnos, pues ya no es como antes. Yo cuando empecé hace 30 años era un tema sensible. Hoy ya hablas de Franco y ellos lo ven como un general antiguo, que no saben si es del siglo XIX o medio del siglo XX. O sea que tampoco ellos... Es un problema del sistema educativo, eso probablemente es una cuestión. Y otra cuestión es el tema de la leyenda negra, que yo ahí también tengo mi propia visión. La leyenda negra actualmente no existe. Lo ha dicho Richard Kagan, de la Universidad Johns Hopkins, lo ha dicho Ricardo García Cárcel, lo ha dicho, un montón de historiadores de prestigio. Actualmente no existe. Existió porque España era la potencia hegemónica y la forma de combatirla era mediante una leyenda negra, ¿no? Culpabilizar de todos los males a España. Pero actualmente España no es una potencia. Actualmente España no es una potencia. ¿Y de dónde parte el actual resurgir de la leyenda negra? De los propios españoles, por dos motivos. Primero, por el problema que existe con Cataluña, de la identidad de España y de defendernos un poco de ese ataque que hay contra la nacionalidad española, por un lado, y por otro lado por el complejo histórico que tenemos nosotros mismos, que sacamos el tema de la leyenda negra. Por ahí no existe. Yo estoy harto de patearme América. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice, vandalizan una imagen, una escultura de Colón. Pero bueno, son minorías. En Estados Unidos hay cátedras de hispanismo en prácticamente todas las universidades. En el Capitolio de los Estados Unidos, que es la sede de la soberanía, el Congreso, hay un cuadro de Hernán Cortés, hay un cuadro Bernardo de Galvez, ¿no? Bernardo de Galvez le otorgaron hace pocos años la medalla a título póstumo por parte del Congreso de los Estados Unidos. Pero es que en el Capitolio, ya digo, está Hernando de Soto, está Hernán Cortés, está Francisco Pizarro, está en el Capitolio, no es que esté. O sea que realmente hay una simpatía por la historia de España en todos sitios. Y con respecto a México, dice la gente, bueno, se le tira. Yo me he paseado por México, por Panamá, por Perú, por Colombia, por Santo Domingo,
y siempre con simpatía. Cuando averiguaron que era español, me trataban más simpáticamente. O sea, en el fondo hay una simpatía mutua de los mexicanos hacia los españoles y de los españoles hacia los mexicanos, ¿no? Cuando viene un mexicano aquí lo atendemos de manera agradable, y cuando... La madre patria, ¿no, Esteban? La madre patria, ¿no? Lo que llaman ellos la madre patria, ¿no? En general, sí. Ahora que hay una minoría, bueno, pues que puede vandalizar imágenes, pero aquí en Medellín, no hace muchos años vandalizaron la estatua de Hernán Cortés, aquí en España, un grupo de... Pero es una minoría, digamos, iconoclasta. Bueno, pues en ese tema igual. Y yo creo que los que estamos sacando de quicio la leyenda negra somos los propios españoles actualmente, que no existe. Existió en el pasado, actualmente no existe. Es mi opinión, mi visión particular. Javi. Muchas gracias. Bueno, yo, nada, primero saludar a Esteban, ¿no? Que me encantaría, ¿no? Porque hay que ver lo que es disfrutar no solo de un historiador, ¿no? De una persona como tú que tiene estos conocimientos y que eres un auténtico experto, ¿no? en diferentes materias del tema histórico, sino también que eres un divulgador impresionante, ¿no? Ayer mismo estaba viendo la televisión y aparecías en Trujillo, ¿no? Haciendo una serie de España en el aire, ¿no? Explicando un poco, hablando sobre los conquistadores y de cómo impactaron, ¿no? Estos conquistadores impactan en sus propios municipios, no como en Trujillo, ¿no? Estos personajes... Destino obligado, ¿eh, Javi? Es un destino obligado. Sí, Lo que quiero decir es de que es un placer escucharte, porque no solo yo creo que aportas esa visión de un historiador, de un estudioso, sino que también obviamente hay un carácter humanista, social, en tus palabras, ¿no? En tu forma de pensamiento, en muchas de las exposiciones que te escucho, ¿no? Y que te he leído en muchos artículos y veo que eres vamos a decirlo así, eres una persona que lleva la historia y tal, pero que intenta contextualizarla siempre dentro de ese marco social, ¿no? Para que sea comprensible, entendible, e intentas hacer esa didáctica, ¿no? Esa pedagogía para que la historia se comprenda como tal, ¿no? Como ese estudio, ¿no? Donde tenemos que extraer, vamos a decirlo así, lo que nos resulte más interesante, ¿no? Entonces siempre es un placer, te estoy escuchando ahora mismo con todos los temas que has tratado y es un auténtico placer. Además son temas, Javi, además, vamos, interesantísimos. Yo sé que a Manuel le gustan esos temas y además es una pregunta que es directa y lo ha respondido sin rodeo, que eso también se agradece. Vamos, estoy deseando, Esteban, que tengamos la oportunidad de que estos temas sobre el esclavismo que has hablado, sobre ese almirante y su directriba por el mar, que estamos, vamos, ya, como digo yo, ya se me pone la piel de gallina pensando en las futuras conferencias o charlas que nos puedas dar un día aquí en Carmona y poder disfrutar de ellas y de tus explicaciones, porque yo creo que nos enriquece, por lo menos a mí me encanta, tienes una forma de expresar todos estos conocimientos que no son solo el hecho del trabajo de investigación, que para mí es impresionante, sino la forma, ¿no? Esa pedagogía, esa forma que tienes de explicar. Se nota que es profesor, también, Javi, bueno, se nota que es profesor. Se nota, ¿no? Bueno, tú me lo dices, que doy 20 horas de clase todas las semanas, ¿no? Entonces, eso te iba a decir. Aquí entrenado una cosa, en este Ágora hay mucha clase, hasta aquí puedo decir. Hay mucha clase en este Ágora. Mucho profesor hay por aquí. Aquí hay mucha clase impartida. Bueno, le voy a hacer... Y además, lo que estamos acostumbrados hay que estar continuamente enganchando al alumno para que no desconecten, porque la historia, como te enrolles más de 10 minutos seguidos, ya han cortado. Ya han desconectado la antena. Está continuamente... Pues yo me acuerdo de don Vicente Arrán, Yo me acuerdo de don Vicente Arrán, que era profesor de historia, que también hacía la historia te enganchaba con su forma particular y peculiar de dar las clases. Pero Javi, no te quiero contar. Agradezco las palabras de Javi, pero una cosilla solo. Con respecto a la divulgación, yo sí me he empeñado siempre en divulgar, porque creo que es una dejación de responsabilidades que hemos hecho los historiadores, que hemos dejado la calle para los tertulianos, para los periodistas, para los políticos, y hay que recuperar la calle, porque al final están manipulando la historia, ¿no? Yo siempre digo que los historiadores tenemos que salir de nuestro despacho, de nuestro archivo, de nuestra biblioteca, y irnos a pie de calle, ¿no? Y por eso lo practico mucho, incluso los que me seguían en el Facebook, a veces tengo unas trifulcas comunes de fotos, pero yo creo que es la labor. Los historiadores no merece la pena, pues nos ponemos de acuerdo sin problemas. Eso no, yo no tengo que comenzar y tenemos esa cosa de que escribimos mucho para nosotros mismos. Hay un montón de libros sobre la guerra civil, muchísimo, se ha analizado muchísimo, pero al final después no llega. Después al final cualquier político, dice cualquier tontería y eso es lo que se queda a la gente. Y no, yo tengo aquí como una colección de 100 libros de la guerra civil,
donde se analizan pormenorizadamente y seriamente un montón de aspectos. Y después, pero prevalece al final, Esteban, el discurso y lo que te muestran en una película. Esa es la cuestión. Entonces, yo creo que el historiador tiene, si queremos sobrevivir como historiadores, como ciencia histórica y como historiadores, hay que salir a la calle y recuperar la calle, que yo creo que nunca debimos abandonar, ¿no? Y un poco en esa filosofía es la que me trato de mover yo, no solamente investigar, sino también coger esta investigación y llevarla a pie de calle, que yo creo que es la tarea, el gran reto que tenemos en el siglo XXI los historiadores, recuperar la opinión pública y recuperar la calle. Javi, tu pregunta, ahora sí. Sí, mi pregunta va ahí, me encantaría, tengo un montón, ¿no? Pero bueno, voy a intentar tocar, yo creo, un par de palos o tres que yo los veo interesantes. Historiadores de calle, que son, yo creo, en este caso, me estoy recordando aquel momento y tal de que compartimos iniciativas, que fue cuando los historiadores, vamos a decirlo así, que aparte de investigar y estudiar el patrimonio y tal, también lo defienden, ¿no? Y en este caso me acuerdo en aquella ocasión que compartimos iniciativas con la recuperación del convento de Concesión, ¿no? O el intento de que no se deteriorara, ¿no? De crear este tipo de iniciativa ciudadana en Carmona, sensibilizar, ¿no? Donde qué raro es que los profesionales del ámbito histórico, ¿no? Muchas veces historiadores del arte o incluso, no nos llevamos a engaño, en muchas ocasiones arqueólogos, se impliquen, ¿no? De una manera activa como un ente social más en la defensa patrimonial. ¿Qué fue de aquello o qué te quedó, qué sabor de boca te quedó después de aquella iniciativa que se gestó en Carmona con aquella manifestación, aquel comunicado referente a la pena de ver perder edificios tan emblemáticos como, por ejemplo, un convento, de la importancia del convento de la Concesión? Bueno, la verdad que la pregunta es dolorosa y es una espinita que tengo clavada, porque al final yo emprendí aquella cruzada con la ayuda de muchos amigos, de muchos carmonenses, y ahí quedó. La sensación que me ha quedado es que es chocar contra un muro, que no se puede hacer nada, o que yo soy, a fin de cuentas, un intelectual, no tengo ningún poder. Yo no tengo, la gente a veces piensa que publico, que tal, no tengo poder ninguno. Eso tiene que ser, yo qué sé, un convencimiento político, una concienciación política para salvar el patrimonio, que no existe esa concienciación. De verdad que en España tenemos tanto patrimonio que ya no se sabe ni qué hacer con tanto edificio histórico, pero no hay voluntad. Me di cuenta que no había voluntad política. Entregamos un documento así de gordo explicándolo todo en la Junta de Andalucía y no recibimos ni respuesta. Oye, que menos que responda. Un colectivo ha presentado un documento, por lo menos, mira, pues te respondemos que intentaremos. Nada, ni respuesta, jamás recibimos respuesta. Y al final, uno por otro, yo no soy, esto se vendió en tiempo de otro partido, no fue mi partido, yo no tengo competencias privadas, que al final, unos por otros y el convento se cae. Y la verdad que soy bastante pesimista, como no haya realmente una viabilidad de una empresa privada que tenga un proyecto viable de viabilidad económica. Como eso no sea así, como no hoy en día, o es con dinero o no se mueve absolutamente nada. O sea, o realmente se monta un hotel o se monta algo que se le dé un nuevo uso al edificio y se pueda mantener, o se nos caerá el edificio, ¿no? Nosotros nos comprometemos, Esteban, porque yo creo que, además, yo fui, como dicen los antiguos en Carmona, yo fui cristianado en Concepción, porque se había quemado San Pedro y el año antes, y entonces pues los bautizos de San Pedro se hacían en Concepción. Aunque a mí me correspondía San Antón, pero en aquella época estaba construyéndose lo que hoy es la parroquia, ¿no? La nueva parroquia. Al menos este que te habla, el próximo día que tenemos al alcalde, sabiendo que se entregó en la Consejería de Cultura un documento, que esto fue, Javi, allá por 2012, 2013 aproximadamente, ¿no? ¿Puede ser? No, 15, ¿no? O 15 por ahí, 15, ¿no? Yo ni me acuerdo, yo no sé lo que hice ayer, no me acuerdo lo que hice hace unos cuantos años. Pues, lo entregamos Rafael Morales, en fin, Eduardo Fernández Concer, en fin, unos cuantos tuvimos y entregamos el documento. Supongo que Antonio Lería, hijo también, ¿no? Que también García Baeza, ¿no? Antonio García Baeza también. Ni me acuerdo, pero tuvimos un grupito de 4 o 5 personas entregando el documento. Pues nosotros nos comprometemos, Esteban, el próximo día a recordarle al alcalde que, igual que el convento de las Descalzas se ha recuperado gracias a una congregación religiosa que llevaba un año en desuso y se ha recuperado, gracias a Dios, como tú decías, a una iniciativa, en este caso una congregación religiosa, que lo ha puesto y lo ha revitalizado porque ha venido con nuevas hermanas, una nueva congregación, y menos mal,
porque yo hablaba con el amigo Antonio Bermudo, yo le decía qué pena que le va a pasar a las Descalzas, lo mismo que a Concepción, verá un edificio. Y mira, ayer las vi alegremente comprando muchas macetas, muchas flores, están ya volviendo a retomarle la vida al convento porque estaba, ya sabes, lo que pasó en Concepción, se va a la congregación, adiós, muy buena. No, además se cierra y se cae. Pues claro, menos mal. Entonces, con Concepción nos comprometemos aquí, al menos los 4 que estamos, en recordarle a Juan el próximo día que el convento de Concepción tiene la consejería desde hace 5 o 6 años un documento, no podemos esperar más. Por lo menos que den una respuesta. Dicho queda, Esteban, dicho queda. Claro, que sigan presionando. Es una pena que hemos perdido muchos edificios en otros tiempos, pero bueno, en el siglo XXI perder un edificio como Concepción me parece un poco, no sé, un poco extemporáneo, ¿no? O sea, que estas cosas pasaban en el siglo XIX, perdimos muchos edificios, pero como San José o como el convento de los Carmelitas, donde está el Silo. Pero, hombre, perder Concepción en pleno siglo XXI me parece un poco flagrante, pero bueno. Yo creo que hay que insistir y seguir insistiendo. Al hilo de lo que ha dicho Javi, Esteban, yo te diría, una pregunta. ¿Crees que Javi el otro día hablaba de la importancia de tener un servicio de arqueología en Carmona referente, ¿no? En el mundo, yo creo que en Andalucía y demás es referente. ¿Crees que gracias a ese servicio de arqueología, gracias a ese gusto por el patrimonio, Carmona cuida sus monumentos y su legado más que otros pueblos? ¿O tenemos mucho que aprender todavía? No estoy muy encima de esa cuestión, pero vamos, yo creo que el Servicio de Arqueología en Carmona hace una labor importante para la preservación de los restos que están en Carmona. Sé que hay quejas porque no hay un servicio de restauración, sí hay un servicio de arqueología, pero no de restauración, que yo creo que Carmona debería incorporarlo, ¿no? Debería incorporar ese servicio de restauración que lleva pedido muchos años y que no se ha realizado. Pero vamos, yo no estoy muy al tanto de la labor que hacen, pero bueno, ahí está el Museo de la Ciudad, que lo visité no hace mucho tiempo, y yo creo que es un buen museo. Y yo creo, desde fuera, porque ya digo, no vivo en Carmona y bueno, tampoco estoy muy al tanto de las actividades que hace el servicio de arqueología, pero en mi opinión yo creo que sí que es un servicio importante y que hacen una gran labor. Un poco visto desde fuera, en este tema tampoco me atrevo yo a opinar mucho más en profundidad porque no estoy en el día a día en Carmona y tampoco conozco realmente los entresijos del trabajo que hace ese servicio de arqueología, pero en principio por supuesto que sí. Yo creo que hacen una labor importante. Que se te ha quedado un par de preguntas en el tintero, Ana. Perdona que el inciso, pero es que me ha venido al pelo. Claro. Quería preguntarle, te estoy viendo ahí de fondo tantos libros, obviamente que sabemos que que te encanta, ¿no?, la lectura, y también te quería preguntar ¿cuál es tu opinión, tu visión un poco sobre el archivo municipal de Carmona y cómo podíamos llegar a rentabilizarlo, cómo podíamos convertir ese archivo, esa verdaderamente joya que tenemos documental de tanto y tanto documento, cómo podríamos darle una vuelta para convertir Carmona también en un atrayente a historiadores o a estudiosos que pudieran tener, vamos a decirlo así, la oportunidad, ya sea por vía telemática, a través de la digitalización o de la consulta? ¿Cómo podríamos conseguir que el archivo carmonés que tenemos, de cierta manera, fuera un poco más accesible, yo creo, a la investigación? Bueno, la situación ahora con el coronavirus está bastante mala y bueno, yo creo que es bastante complicado ahora mismo acercarse al archivo y, por supuesto, bueno, ya fue un paso muy importante en Carmona que se dotara una plaza de archivero para Carmona, que está el archivero José María Carmona y está Enrique como auxiliar también en el archivo, que fue muy importante porque yo el archivo lo he conocido en los altos del ayuntamiento, cayéndole agua cuando llovía encima del legajo, quitando nosotros los legajos y, por cierto, y sin control ninguno, porque yo recuerdo con 14 años, que yo entraba y salía del archivo tranquilamente sin que nadie me preguntara ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué pintas? Y no tenía edad para estar ahí y sobre todo sin control. Que por supuesto no pasó nada, pero lo que quiero decir, no era normal que un chaval de 14 años entrara y saliera del archivo tranquilamente. O sea, yo con total tranquilidad y aquello totalmente perdido, ¿no? Con lo cual yo creo que se ha adelantado mucho, el archivo está ahora en un lugar seguro. Por ejemplo, aquí el de Almendralejo lo tienen almacenado en un sótano. Yo estoy harto de decir, de libro, de archivero en la primera página, no se puede tener en un sótano un depósito
del archivo municipal, ¿no? Y estoy harto de decirlo, bueno, pues ahí sigue, ¿no? Carmona yo creo que está por lo menos a salvo el archivo, está, bueno, con su cuerpo de archivero, pero queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Hay muchos documentos en mal estado que no se pueden consultar. Yo creo que existen unas tecnologías y unas técnicas actualmente para restaurar documentos en mal estado, y yo creo que es una cuestión de recursos, de voluntad política y de meter recursos en el archivo. Lo que pasa es que, claro, políticamente no vende, porque así como una biblioteca todavía, pero un archivo, al final somos 5 usuarios los que vamos al archivo, y políticamente pues da igual que esté cerrado como me lo han cerrado ahora, o que tal, o que, en fin, que no hay voluntad política para meter más recursos en el archivo, ¿no? Pero yo creo que... que digo, Esteban, que también se puede publicitar y se puede abrir, ¿no? Sí. Pero es decir, que vaya más gente, ¿no? Que no vaya 5 personas solo. Claro. Es que si tú no metes recursos, la gente tampoco se entera y la gente tampoco consulta, y la gente tiene posibilidad de acceder a ningún sitio. Hacerlo más accesible, ¿no? A través de la digitalización, de una consulta a través de internet. Hombre, está claro que hoy no va a entrar, está claro que hoy no va a ir un niño de 14 años al archivo. No se le ocurre, ¿no? Porque como vaya con un mechero la monta, pero bueno, eso. Pero bueno, sí, con un mechero a lo mejor, pero no con otra cosa. Pero lo que me refiero es que eso que tú hablas de labor de restauración, Leche, y de facilitar la consulta, y de lo que dice Javi, de accesibilidad. A más de uno no nos hubiese gustado acceder y le hubiese gustado a mí. Y también facilitarlo, ya que tienen ahí personas, pues Leche, pues vamos a de alguna manera rentabilizarlo también, ¿no? Y se pueden hacer cosas, porque yo, por ejemplo, en el de Zafra están descritos todos los documentos de protocolo. O sea, un archivero, además el archivero que tienen en Zafra, por ejemplo, pues no es de plantilla, sino que es un funcionario que le dan una pequeña gratificación y está por las tardes en el archivo. Pues se ha encargado de escribir todos los documentos de protocolo, utilísimo para los historiadores, porque yo voy, me deja la descripción, y con la descripción sé lo que hay en cada protocolo, que es un mundo, un protocolo, pues ya sé todos los documentos que hay, quién vende a quién, carta de compraventa, carta de obligación. En Carmona no hay nada de eso hecho, ¿no? Bueno, pues si se ha hecho en Zafra, ¿por qué no se va a poder hacer en Carmona? Claro, eso. Pero eso es digo, que en el fondo eso es lo que te quería decir, de que qué podíamos nosotros, vamos a decirlo así, qué podíamos nosotros comentar de cara a las instituciones públicas, al Consejo de Cultura, a los responsables técnicos de cultura y tal, para poder convertir el archivo de Carmona, que son una joya, poder convertirla, primero, la accesibilidad y luego la facilidad para que investigadores puedan desarrollar su labor aquí en Carmona, ¿no? Incluso nosotros, Javi, consultar esos legajos que hemos estado hablando, ¿no? Que eso sería maravilloso. A mí me encantaría, yo lo he intentado en muchas ocasiones y a lo mejor por diferentes circunstancias el papel en cuestión es muy delicado, o está en un sitio muy inaccesible, o que tengo que estar repasando, tengo que mirarme a lo mejor, yo qué sé, 300 documentos que a lo mejor ya de por sí a mí eso pues me quita, ¿no? Ya me hace perder el interés a lo mejor en investigar a lo mejor cualquier cosa, ¿no? Sí, por lo menos garantizar un horario de apertura, que ahora mismo es verdad que está todo muy raro por esto del coronavirus, pero hay otros archivos que se pueden visitar sin tanto problema. Pero si se digitalizara, Esteban, todo el archivo, como ha hecho el archivo de Indio en su día, que yo creo que fue una de las grandes maravillas, que fue digitalizarlo completamente, evidentemente... Claro. Lo que pasa es que fue un proyecto pionero y eso no es tan fácil, no hay tantos archivos, el archivo ya está digitalizado, pero ni el Histórico Nacional, ni Simancas, ni la Biblioteca Nacional están así. Pero bueno, que todo es empezar. Yo conozco aquí en Extremadura algunos archivos parroquiales, hay varios, y algunos archivos notariales digitalizados. Es cuestión de si no te pones nunca lo haces, pero es cuestión de irte poniendo y poquito a poco irlo digitalizando, por lo menos los documentos más importantes, los fueros rodados y los documentos más importantes de Carmona, que estén perfectamente digitalizados y protegidos, que yo creo que esa tarea no se ha hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, Javi, creo que tenías una tercera pregunta. Sí, la última pregunta va versada sobre el tema, yo creo, de la difusión de este tipo de contenidos, ¿no? Los historiadores muchas veces estamos hablando de figuras como Hernán Cortés o Pizarro, los conquistadores. Yo creo que de cara un poco al tema de difusión, qué importante es el hecho de que este tipo de personas, ¿no? Y sobre todo de trabajos históricos relacionados con diferentes personajes, empiecen a entrar, vamos a decirlo así, o empiecen a tener interés por parte del mundo cultural. Y cuando hablo del mundo cultural, no solo hablo obviamente de los historiadores con sus libros y tal, sino de todo ese mundo, vamos a decirlo así, relacionado con el ocio, ¿no? Y con esto me refiero es que se han hecho en muchas ocasiones y se han
se han producido películas, series, ¿no? Pero vemos carente, por ejemplo, yo veo carente de que este mundo no entre en otros apartados del ocio que todavía hoy en día son más accesibles, como por ejemplo, dos que te diré muy importante, que uno, por ejemplo, es el mundo de los videojuegos, por ejemplo, el ocio digital, pero en otro que tenemos en Carmona y que es muy cercano y que es una vamos a decirlo así, una cosa pendiente que me encantaría a mí, y es relacionarlo, por ejemplo, con la divulgación a través del cómic. Tenemos aquí a Rafa Jiménez, que es un... Carmona en Viñeta. Exactamente, de la iniciativa de Carmona en Viñeta, que tiene y que ha tratado otros periodos históricos, ¿no? De una manera obviamente ficcionada, como es, por ejemplo, la Guerra Civil. Y qué bonito sería, ¿no?, de esa conexión entre Rafa Jiménez o esa iniciativa del tema del cómic y la divulgación de este tipo de personajes y sobre todo de su contexto, y utilizar el cómic, ¿no? Vamos, el cómic o los videojuegos o cualquier otro tipo de ocio electrónico y tal, ¿no? Incluso la producción 3D, Javi. Incluso la producción 3D. Que todo este tipo de contenido, y yo no sé si es que en el fondo, como pasa, yo creo, con otro, porque por ejemplo, a lo mejor, con otro tipo de periodos, como por ejemplo la época romana o cualquier otro tipo de época anterior a la Segunda Guerra Mundial, está plagado, ¿no? Hay un montón de contenido de ocio digital referente a este tema, pero sin embargo parece como si hubiera ciertos temas, ¿no? Pasa también, por ejemplo, que lo he visto yo, pasa por ejemplo también con el tema de los indios americanos, ¿no? Hay diferentes temas mundiales que son, vamos a decir así, como más sensibles, ¿no? Hay como pasa con el tema de la conquista de los indios americanos, también el tema, por ejemplo, de la época soviética, ¿no? Hay diferentes temas que no terminan de llegar o no terminan de agarrar dentro del tema del tratamiento dentro del ocio electrónico y de la cultura, vamos a decir así, ficcionada, ¿no? Utilizar este patrimonio de conocimientos históricos y ficcionarlo y poder tratarlo de una manera como está haciendo ahora, yo creo, la iniciativa de Carmona en Viñeta, de coger estos acontecimientos históricos y ficcionarlo, ¿no? Que es algo muy dado por los americanos, pero que sin embargo no se está terminando de dar. ¿Qué opinas tú de por qué no termina de expandirse de cara al ocio, vamos a decirlo así, todo este tipo de contenido de los conquistadores? Estamos hartos de ver piratas, pero los conquistadores se nos han perdido. O Piratas del Caribe, que tenemos hasta una saga, ¿eh? Sí, que piratas tenemos piratas, pero que los conquistadores también iban en barco. Es que iban en barco y andando. De color no ha habido ni unos dibujitos en los últimos 25 años que nos informe, ni de Daoiz ni Velarde, dos grandes también, ¿no? O de Blas de Lezo, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta laguna en el tema de la gestión de contenido? Claro, bueno, esta cuestión es un poco ajena porque tampoco es un tema que yo haya desarrollado más o haya pensado, pero bueno, evidentemente es otra faceta más que habría que desarrollar. Yo creo que el problema parte un poco de la educación. Si los temas de la conquista, que yo lo doy en segundo de bachillerato, y es una pregunta breve de selectividad, todo descubrimiento, conquista y colonización de América, de 20 líneas, tasada por selectividad, 20 líneas, y que la doy en 15 minutos en una clase, pues obviamente si los chavales no saben quién fue Cortés o quién fue Colón o quién fue Pizarro, pues obviamente no le va a vender después que le pongan un programa, digamos, de videojuego del tema de la conquista, ¿no? Porque es que no saben ni siquiera qué fue eso, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema de raíz es más profundo, un problema de educación, de planes educativos, de formación y de valoración de nuestra propia historia, de nuestro propio pasado, ¿no? Y en este caso yo creo que nos tienen ventaja el mundo anglosajón con respecto al mundo hispánico, ¿no? Que tenemos este complejo histórico que nos hace que no podamos competir en igualdad de condiciones con el mundo anglosajón. Y eso que han falseado la historia muchas veces, Esteban. Sí, pero en contra de España, tú lo sabes, que los ingleses han sido muy dados a falsear la historia. Bueno, sí. Siempre decimos que Felipe II ganó la batalla, pero perdió la de la propaganda. Ganó la batalla pero perdió la batalla de la propaganda. El Imperio Español perdió la batalla de la propaganda, lo que se dice siempre, ¿no? Y nos la ganaron el mundo anglosajón, que trataron de poner todo en su propio beneficio. Cuando salen estos piratas, por ejemplo, muy listo, y el capitán de galeón español con una golilla en plan torpe, que no es totalmente falso, ¿no? O sea, que realmente los capitanes y los almirantes españoles tenían una preparación increíble porque se habían formado en la Universidad de Mariante, que era la primera universidad del mar del mundo, que la tuvo España, y además le pedían, para ser capitán de navío,
tener una experiencia de al menos 6 años en la travesía. O sea, que tenía una experiencia teórica práctica que obviamente no tenía un pirata, no tenía un corsario, ¿no? Y dicen, bueno, y los bajos fondos de los barcos españoles, la marinería de baja estopa. Bueno, pues peor la de los corsarios, ¿no? Que eran la cogían de las tascas londinenses y de gente sin ningún tipo de... Y que lo tenían que emborrachar antes de entrar en combate porque si no, no combatía ninguno, ¿no? O sea que evidentemente es un falseamiento por parte del mundo anglosajón. Y por supuesto, y respondiendo ya a Javier, pues yo creo que es una iniciativa muy interesante el tema del cómic y por supuesto el tema de los videojuegos. Lo que pasa que bueno, que yo creo que hay un problema de fondo que habría que solucionar primero para que eso tuviera una viabilidad adecuada. Yo siempre digo, Javi, que en estas cosas yo pongo siempre el mismo ejemplo. Tú te acuerdas perfectamente que de nuestra época el Age of Empires fue un éxito y pasábamos de puntilla al Imperio Español, es verdad que estaban ahí, y sin embargo tenemos sagas de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, del Imperio Británico, la época victoriana, que hasta tenemos sillas en nuestras casas de nuestros abuelos de época victoriana y no tenemos una silla de época... de los Habsburgo, ¿no? Es curioso, ¿no? Chicos, nos quedan 10 minutos. De todas formas, en ello estamos, ¿no? Salió el año pasado la serie Hernán el Hombre, por ejemplo, la serie de televisión de varios capítulos, que yo he colaborado en la asesoría histórica, y bueno, yo creo que para lo que nos esperábamos fue un éxito de crítica, ¿no? Porque se emitió en el canal Azteca en México y se emitió en Amazon Prime aquí en España, y bueno, y conseguimos montar una serie que pudiese asumir un mexicano y también un español. O sea, que fue bastante complicado. Anda que no. Sí. Tendiendo puente. Y en 3 o 4 semanas hemos grabado una serie que se llama La Flota de Indias, que lo emitirá el Canal 2 de Televisión Española, que yo creo que también, bueno, que yo he colaborado en la asesoría, hemos estado y yo creo que ha quedado también un proyecto muy bueno, y de eso se trata, de ir haciendo cosas de nuestro pasado que lleguen al gran público, ¿no? Y esa es un poco la idea en la línea de lo que decía antes Javier. Sí. Yo te invito de todas maneras a que en el momento que tengas la oportunidad, a ver si hacemos un encuentro un día casual con Rafa para intentar, vamos a decir así, poner en común y plantearnos el hecho de a ver cómo podíamos hacerlo, hombre, de hacer alguna historia de algún cómic y sobre todo lo más bonito y tal, intentar venderlo en las Américas, que es, vamos a decirlo así, es como extender la Carmona hasta los confines del mar, ¿no? Y además hay marco, ¿no? Que hay 400 millones de hispanohablantes en América, ¿no? O sea, que yo siempre digo que el mercado que tenemos ahí está, ¿no? El mercado nuestro. Que la historia no tiene por qué ser mala si decimos que es del TVO, ¿eh? Es decir, puede ser interesante, ¿eh? Juan Fajardo. Bueno, yo lo que sé ya, como mi penúltima pregunta, porque es verdad, estoy completamente de acuerdo con vosotros en el que desgraciadamente a nosotros padecemos una ignorancia de nuestra propia historia y que no hemos hecho, yo creo que no hemos llevado a cabo las suficientes medidas ni hemos tenido la suficiente actitud como para intentar ir recuperando esas lagunas. Pero yo no quería dejar pasar esta oportunidad, porque yo sé que la pregunta que le voy a plantear es de amplio espectro, pero bueno, a ver... teniendo en cuenta la cercanía de Carmona con Sevilla, cuando la conquista de América, teniendo en cuenta que en Sevilla se centralizó pues prácticamente, hablábamos antes del archivo de Indias, todo el comercio, estaba centralizado prácticamente la ruta americana. ¿Cómo repercutió eso? ¿Repercutió de alguna manera en Carmona? ¿Tuvo alguna ventaja? ¿Tú sabes algo de que si o sencillamente esa cercanía no nos sirvió de mucho? O... Por supuesto que sí. Bueno, el impacto que tuvo en Carmona fue grandísimo. A fin de cuentas, yo creo que en el área, digamos, de la carrera de India estaba Carmona incluida, ¿no? Estaba, o sea, a fin de cuentas, Carmona no dejaba de ser un puerto seco más de la carrera de India, o sea que estaba metida en eso. De hecho, la expansión del olivar en Carmona en el siglo XVI fue brutal, precisamente por la demanda de aceite de las armadas de Indias y también de hecho, bueno, Miguel de Cervantes estuvo en Carmona recomendando aceite para las armadas, ¿no? O sea que
la expansión del olivar en Carmona está directamente relacionada con el descubrimiento y la conquista de América, ¿no? Un impacto realmente importante, y después nos afectó en todos los sentidos, tanto en la llegada de capitales, en la participación de peruleros. Hay muchos peruleros de Carmona que iban y venían a América y hacían sus negocios, que después invertían en obras pías, en capellanías, en fundaciones. Y por supuesto que hay una repercusión, y la presencia de carmonenses que se lo encuentra uno por aquí por allá. A esa semillita quedó allí plantada. Por ejemplo, hay una familia muy famosa, los Góngora en Chile, que descienden de carmonenses, de Alonso de Góngora Marmolejo, que fue un carmonense que fue cronista de la conquista de Chile. Es un libro fundamental, yo lo tengo aquí. Un libro fundamental para conocer la conquista de Chile, porque fue partícipe de esa conquista, que estuvo con Pedro de Valdivia, pero es que dejó una gran familia, y todavía en el siglo XXI las familias chilenas de los Góngora Marmolejo saben y son conscientes que son descendientes de carmonenses, ¿no? de ese carmonense, y sienten sus orígenes en Carmona, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos plantada nuestra semillita. Ni América fue la misma después de la llegada de los españoles, ni España fue la misma tampoco, ni Carmona tampoco, ¿no? Que ahí está el legado. Sería interesante algún día, yo lo estoy a medio elaborar aquí en Extremadura, pero sería interesante hacerlo de Carmona también, una recopilación, todas las fundaciones indianas que hubo en Carmona, y de todas las imágenes. Por ejemplo, hay un conjunto de platería en la iglesia de San Bartolomé, en el tesoro de la iglesia de San Bartolomé, de origen indiano. O sea, todas las piezas procedentes de legados indianos que hay en Carmona, ¿no? Recuerdo una señora fundadora que se fundó una capilla con retablo, y hay una imagen de San Sebastián que procede de esa fundación que se hizo con dinero indiano que repatrió esta señora Carmona, ¿no? O sea, que, por supuesto que el impacto en Carmona, en toda Andalucía Occidental y en Extremadura, fue importantísimo del descubrimiento de América, en general positivo, por supuesto, ¿no? Ese impacto, ¿no? Y es una cuestión que está por estudiar, ¿no? Yo publiqué un artículo hace unos cuantos años en un congreso de Carmona, de estos inversiones indianas en Carmona, donde recogía parte, unos cuantos documentos, de los dineros que se llegaron a Carmona y se invirtieron en Carmona, de esos indianos que estaban en América y que mandaban capitales, ¿no? Ahora he hecho otro trabajo referente a Zafra, y fueron un montón de millones de maravedíes los que llegaron a Zafra, remitidos por los indianos que habían emigrado al Nuevo Mundo, ¿no? Y que tuvieron una repercusión real, física, en la localidad, por las obras pías que se fundaron. Hubo varias obras pías en Carmona fundadas con capital indiano. Bueno, pues mejoró la vida de muchas personas pobres, de los niños de la cárcel, de las doncellas huérfanas, con ese capital indiano. Lo que pasa es que todo eso, ya os digo, es un estudio que está por hacer en Carmona. En Carmona, en ese sentido, no se ha hecho nada. Lo poquito que hice yo, y lo abandoné por otros temas y no lo he vuelto a retomar, ¿no? Pero hay un... Javi, tú estás tomando nota, ¿no? Una faceta más del patrimonio oculto, ¿no? De Carmona, ¿no, claro, Esteban? Claro. Evidentemente. No, mi pregunta iba porque... No hay nada hecho. Mi pregunta iba por eso, ¿no? Porque veía que, hombre, toda la conquista de América y todo el protagonismo de Sevilla quizás ensombreció absolutamente pues todo la comarca y toda la zona de alrededor, ¿no? Y en Carmona precisamente tú vas a cualquier otro, a otras ciudades, a otros pueblos, en lo que tú ves y dices, mira, esto es la casa del indiano, esto es lo otro. Pero en Carmona se habla poco de lo que tú dices, ¿no? De las repercusiones del descubrimiento de América en Carmona, o por lo menos yo soy el primero, los carmonenses ignoramos, quitando determinado grupo o determinado élite, digo élite porque se ha preocupado de verlo y de hacerlo, ignoramos ese tipo de cosas, ¿no? Y me parecen muy... Sí, es un tema que no está hecho. El tema de la vinculación de Carmona con América no está hecho, y hay muchísimos. Yo lo que he publicado son artículos sueltos, trabajos sueltos de cosas muy concretas, ¿no? Del tema de Alonso de Góngora Marmolejo, que he publicado en Chile varios trabajos, carmonense, del tema de Bernardino de Lugo, el almirante de Carmona, y las inversiones indianas, pero está por hacer, daría para hacer varias tesis doctorales sobre los vínculos entre Carmona y América, que está por hacer. Ya digo que yo asalto de mata. Queda, para el callejero ya hay dos nombres, En el caso de Carmona,
cualquier día que voy, me sale siempre por fulanito, en un testamento, mi hijo no sé cuánto, que está en América, que está en las Indias, o que se fue o sea, sale eso, sería un trabajo de años, recopilar todo eso, quiénes son, qué vínculos siguieron manteniendo con Carmona y qué capital remitieron a Carmona y qué se hizo con ese capital. Eso es ¿Y quién queda actualmente, no, Esteban? ¿Y quién quedaría actualmente de esa familia? Que también sería interesante para volver a tender los puentes que hablaba antes Javi entre América y España, que están un poquito, a veces lo hemos dejado de lado, ¿no? Históricamente, sí, ¿no? Esos puentes. Bueno, incluso con Hernán Cortés, que es el tema que estamos ahora, iban 3 carmonenses, o sea, que estaba bien representado. Iba Juan de Aldama, iba Juan Cansino, iba Juan Sánchez Galindo, que eran 3 carmonenses que estuvieron con Hernán Cortés en La Noche Triste, en Otumba, en todo, o sea, gente de la confianza. Cansino sí es cierto que, por ejemplo, una familia que, sí ha tenido, que sigue teniendo descendencia en Carmona, los Cansinos son conocidos, ¿no? Es curioso, ¿no? Pues mira, fueron descendientes, son descendientes de aquellos que viajaron con Hernán Cortés, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es cuanto menos curioso. Manuel, Javi y yo cerraré, el borrico el último. Última pregunta para Esteban, ¿vale? La mía ya, Esteban, ve poniéndote, porque yo voy a hablarte del pasado y del futuro de Carmona, que ve pensándola. Manuel. Bueno, yo quería un poco, Esteban, que si puedes comentarnos a todos sobre la figura de Bartolomé Las Casas, ¿no? Un poco que ha supuesto, digamos, para nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, yo creo que se hace mucho hincapié en Bartolomé Las Casas frente a otras figuras, ¿no? Históricas igual de relevantes para nuestra historia, ¿no? Y que a lo mejor no son tan conocidas. Vale, bueno, Manuel Torrelosa tiene la facultad de hacerme preguntas de estas que estaría hablando hasta las 3 de la tarde, preguntarme por Bartolomé Las Casas. Vale, a mí... No te podía... Cuando se quieren meter conmigo, digamos, mis opositores históricos, me dicen que no, Esteban, es que es las casistas, a mí me tildan de las casistas, y no reniego de eso, ¿no? Yo me siento las casistas, ¿no? Para mí, Bartolomé de las Casas, si realmente hubo algo glorioso en la expansión española en América, fue Bartolomé de las Casas, ¿no? Fue un personaje que lo que me sorprende es que sobreviviera, porque se metió con todo el mundo, se metió con todas las élites, con todos los encomenderos, un personaje fascinante y un personaje que ha sido admirado durante mucho tiempo, pero ahora en los últimos años es como la villana de todos los males. Ahora toda la culpa de lo que padecemos en España, de la leyenda negra, todo Bartolomé de las Casas, que era un paranoico, yo leo de todo. Digo, el pobre de Bartolomé de las Casas, que al final, su brevísima historia de la destrucción de las Indias, es un librito pequeñito que tiene, que es el más famoso, él no quiso ni publicarlo, eso fue una especie de panfleto que él lo entendió así, que se lo mandó al rey para reivindicar los derechos de los indios y que él no quiso que se publicara y se publicó. Pero es que esa brevísima historia de la destrucción de las Indias es lo de menos en la obra de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es la praxis que hizo él en la defensa de los indios, que consiguió cambiar la política española con el mundo indígena, ¿no? En las ordenanzas de 1570 y tanto, bueno, y en las leyes nuevas de 1542, influidas por el padre de las Casas, la praxis, y después su historia de las Indias. Es que no la brevísima, la historia de las Indias, los 3 tomos de la historia de las Indias, que es fundamental. Nadie dice que el diario de a bordo del almirante Cristóbal Colón lo conocemos por él. O sea, que él transcribió el diario de a bordo, se perdió y él lo copió. Y nadie duda del diario de a bordo de Colón, o sea, y todo lo tenemos como cierto porque él lo copió. Yo he descubierto, él por ejemplo, copió una cédula de encomienda en la historia de las Indias, pues después encontré yo en el archivo de India una cédula de encomienda y es idéntica, la copió directamente. O sea que el aporte de la historia de las Indias de Bartolomé de las Casas es un aporte fundamental. Y bueno, pudo ser el origen de la leyenda negra, pero él no tuvo ninguna intencionalidad, faltaría más, es que él no fue su intención. El origen de la leyenda negra es la manipulación de los textos del padre de las Casas que hicieron holandeses e ingleses e italianos. Guillermo de Orange, ¿no? El pobre de Bartolomé de las Casas, un luchador por la defensa de los indios que se jugó la vida y que yo no sé ni cómo sobrevivió. Bueno, y no quiero seguir porque si no podemos estar aquí hasta Pero un inciso solo, Ezequiel, solamente. Sí, por supuesto. Sí, decirle a Esteban. Pero bueno, no es menos cierto, pero sí que es verdad que yo veo que se utiliza la figura un poco de las casas, ¿no? Como para ver, bueno, hay que ver el maltrato que han sufrido los indígenas de manos de los españoles, ¿no? Se incide un poco en utilizar esa figura para eso, ¿no? Cuando yo creo que hay una gran diferencia respecto al mundo anglosajón, ¿no? Respecto al trato de los indios, ¿no? Solamente hay que ver Isabel la Católica, ¿no? Que ya, bueno, ya ella
quería proteger a los indios, si no me equivoco. Usted es más experto en la materia, ¿no? Pero que creo que bueno, se hace mucho hincapié en la maldad nuestra, ¿no? Y no se resalta tanto la maldad anglosajona, ¿no? Pero bueno. Pero eso es ajeno a Bartolomé. Una cosa es Bartolomé de las Casas y otra cosa es eso. Sí. Eso por pero supuesto. Se utiliza su figura para decir hay que ver lo malo lo mal que trataban los españoles y bueno, siempre acaba resaltando, de mi punto de vista, se resalta siempre lo malo de España respecto, y bueno, creo que queda mucho por hacer, ¿no? Entre todos, pero bueno. Ya, pero que son dos cuestiones totalmente diferentes. Sí. Bartolomé de las Casas, por un lado, el gran personaje, la gran persona Bartolomé de las Casas en la lucha por los más desfavorecidos, eso es una cosa, y otra cosa es el tema de la leyenda negra, el tema de que se ha acusado a España de ser la encarnación del mal, porque además comíamos carne cruda de cerdo, porque nos comíamos el jamón ibérico, bueno, ese tipo de cosas que una literatura benditos caníbales, Pues viva la carne cruda de cerdo. Y yo soy caníbal, entonces. Hay que diferenciar a Bartolomé de las Casas por un lado, mi admirado Bartolomé de las Casas, y otra cosa la leyenda negra, que por supuesto, bueno, pues es una cuestión que nos ha pesado históricamente, ¿no? Yo digo en el siglo XXI no, pero históricamente sí que pesó contra el prestigio de España, ¿no? Y además injusta totalmente por incierta. Que digo yo, si hubiéramos estado ahora en un bar, diría, pon un platito de carne de hambre. de carnecita. Esa carne cruda. Javi. Pues sí, yo le iba a hacer... me estaba acordando ahora de la película esa de los Monty Python, ¿no? Que decía, ¿qué hicieron los romanos por nosotros, no? Y aparte de invadirnos y tal, bueno, el alcantarillado, ¿no? Entonces quiero decir que muchas veces cuando se da la perspectiva histórica, ¿no? de un grupo invasor o algo, ¿no? Pues claro, el interesado siempre va a buscar los aspectos negativos, ¿no? Imagino de que, igual que los españoles éramos asesinos, ¿no? Eran personas que obviamente en la época en que vivían, pues la vida humana a lo mejor tenía esos valores tanto. Imagino yo que también los indígenas que vivían allí y tal, pues tampoco es que fueran unos tíos pues, geniales, ¿no? Y que mataban igual que los demás y todo el mundo se mataba. Y la antropofagia. Está claro que yo creo que es la contextualización, ¿no? Bueno, yo quería hacerte nada más simplemente el último tema, de que es como una invitación, ¿no? A que como tú estás convertido en un conquistador más de esas Américas, ¿no? Ahora con la cultura, ¿no? Ahora con la cultura que viajas tanto y te reclaman tanto y vemos, o por lo menos yo observo ya no solo en el Facebook, sino que veo que has conseguido lo más importante y tal, de que un español, ¿no? En América se ha reconocido y se ha, vamos a decirlo así, bienvenido en cada sitio donde vas, ¿no? En cada una de esas charlas, ¿no? En algunos sitios... sí, es una cuestión de talante. Es una cuestión de talante, porque yo, eso sí, intento... Yo el mismo discurso que doy en España lo doy en México, pero intento que sea un discurso coherente y respetuoso. Lo que tú no puedes ir a México es diciendo yo soy español, yo soy el vencedor, tú eres el vencido, yo no sé qué, yo hice una gran cosa, vosotros... Si vas así, pues sientes rechazo. Claro. Si vas hablando pues de la historia y la argumentas, bueno, pues eres bien recibido en todos lados y sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues sí es verdad que yo eso sí me siento como que soy una voz que se escucha en México o escuchan en Santo Domingo frente a otros historiadores españoles que a lo mejor no los escuchan porque los consideran ya directamente eliminados, ¿no? Eliminados por tendenciosos o por defender la patria española. Tú no puedes ir en plan patriota, decir lo que hicimos y la gesta y os salvamos. Yo no veo esa figura realmente, Esteban, con todo respeto, yo no veo que, al contrario, yo creo que nos creemos justo lo contrario, vamos como que hemos sido muy malos, realmente, esa es la visión que yo veo realmente a mi alrededor, que nos tragamos toda la propaganda. Hay que decirla, para mí sí existe la leyenda negra anti-española, pero bueno, esa es mi opinión. Pero sí veo que vamos como hemos sido muy malos, perdón, siempre pidiendo perdón por lo malo que somos. Es que yo veo que la visión es justo la contraria, la que yo veo. Pero bueno, a lo mejor pues yo veo malo. A mí no me verás pidiendo perdón, a nadie. A mí no me verás pidiendo perdón, en todo caso, porque no voy a pedir perdón. No lo digo por ti. Por lo que hicieron otros en el siglo XVI, y que además son los descendientes de aquellos son los que están ahora allí. Mi familia, los míos, no se movieron de España, no fueron a América nunca. Yo he sido la primera generación de mi familia en ir a América y voy a pedir yo perdón por lo que hicieron otros en el siglo XVI. Es absurdo. Efectivamente. ¿no? Sí, es una cuestión absurda. Y bueno, y en parte sí estoy de acuerdo contigo, Manolo, porque sí es verdad que tenemos cierto complejo los españoles. Eso yo digo que la leyenda negra es un complejo nuestro, no de fuera, nuestro, un complejo. Sí, además intrínseco. Intrínseco.
El desastre del 98. Javi, pero la pregunta no la había terminado. Sí. Bueno, yo en el fondo lo que quería decirte es de que te has convertido, por lo menos yo como lo veo, ¿no? En un embajador, ¿no? De España, por supuesto, y por qué no decirlo también y tal, en un embajador de Carmona, de nuestra ciudad, ¿no? De una persona criada aquí, que ha disfrutado de nuestro patrimonio y que ha paseado por nuestras calles y se ha tomado cerveza en la Plaza Arriba, y que ahora, pues, de cierta manera, yo te veo como eso, ¿no? Como una persona que eres un embajador también de nuestra ciudad, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de entender la vida y de nuestra forma, yo creo, de tratar, que yo creo que en parte por ahí, como comentaba también Manolo, ¿no? Que en parte yo creo que ese reconocimiento que estás teniendo se basa también en tu carácter, en tu forma de ser, la forma que tú tienes también de enfocar, yo creo, el tratamiento de este trabajo histórico que tú realizas, dentro de la rigurosidad, ¿no? Dentro de intentar quedarte dentro de ese marco, ¿no? Del hecho del trabajo de documentación de archivo, del trabajo de una documentación basado en el trabajo, vamos a decir así, riguroso y con pruebas fehacientes de lo acontecido y sin ir más allá de meras interpretaciones que podemos hacer simplemente desde nuestro prisma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Que te puedes convertir como Antonio Banderas, un poco el embajador de Málaga? Te queremos nosotros como embajador de Carmona cuando vayas tú por ahí. Bueno, Javier, ¿no? Me sonrojan tus palabras, ¿no? Y me agradan, ¿no? Desde luego, ¿no? No me considero tanto, ¿no? Pero es verdad, sí es verdad que me siento carmonense, que aunque yo me fui de Carmona hace tiempo y además dicen que uno es no tanto donde nace como donde pase, ¿no? Yo realmente aquí me han dejado vivir, aquí en Almendralejo, aquí en Extremadura, estoy muy a gusto. El extremeño, Extremadura siempre es tierra de acogida, aquí hay muchos sevillanos, muchos salmantinos, es tierra de acogida. Yo me encuentro muy a gusto aquí en Extremadura, pero me siento carmonense. Al final mi sitio es Carmona y cuando voy a mi casa en la calle José Arpa es donde yo nací, que yo nací además en mi casa, soy de las generaciones que todavía nacíamos en casa, no nací en el hospital. Y bueno, y aquello es algo especial. Aquí en Almendralejo a veces han dicho el historiador almendralejense, y mira, perdona, os quiero mucho, estoy muy a gusto aquí, me habéis acogido estupendamente, pero soy carmonense, a mí ponerme carmonense. Bien, muy bien dicho, exactamente. En mi página de crítica, no, ponerme carmonense, no, pero es que no solemos poner, ¿no? A mí me lo ponen carmonense, o sea que yo me gusta siempre y llevo a bandera, o sea, llevo por bandera mi origen carmonense, ¿no? Y me siento... Javi, sería interesante que le dijéramos al alcalde de crear un equipo como la Liga de Fútbol Profesional tiene embajadores por el mundo, ¿no? Hay gente que está fuera de nuestras murallas, porque dice que con Esteban es lo contrario, dice nadie es profeta en su tierra, a él es porque le tocó la plaza en Extremadura, ¿no? Pero está profetizando, porque si tú coges un libro de crítica y aparece que es de Carmona, perfecto. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Javi, de ser embajadores. Yo creo que se podría crear la figura, aparte de la del archivero, Esteban. De todas formas, no es tanto la plaza en Extremadura, hay otra cosa peor, es la mujer de Extremadura. Al final uno está donde su mujer. ¿Sabes? Mi mujer aquí, me la intenté llevar para Sevilla, no hubo forma. No pudiste. Bien, pero aquí. Así que aquí me quedaré. La verdad que no estoy tan lejos. No más sitio, ¿eh? En 1 hora y 3/4 estoy en Carmona, 1 hora y 45 minutos. Pero más que la plaza, la mujer, si no estaba yo en Carmona ya. Bueno, que también es la plaza, a fin de cuentas, ¿eh? Yo no digo más nada. A buen entendedor, ¿eh? Que aquí sí, porque tener cuidado que salimos en los medios, que salimos en las redes sociales. Que no estamos en un bar. No hemos dicho nada malo. Pero los 4 aquí luego nos vemos en un bar y decimos otra cosa. No, pero no hemos dicho nada malo. Esteban, para cerrar, aparte de que has publicado tu último libro, quiero que lo enseñes en pantalla para que la gente lo vea, de la editorial Crítica, lo tienes por ahí escrita, enfócanoslo para que veamos lo bonito que ha quedado. Ya lo has subido en Facebook, lo tienes por ahí, súbelo para arriba un poquito. Ahí tiene usted, biografía de Hernán Cortés. Una biografía para el siglo XXI, editorial Crítica, recién salido del horno. Lo tenemos que comprar y nos lo tiene que firmar, porque además no hay nada más bonito que tener un libro de un vecino que se ha portado genial con nosotros hoy, y además en una editorial puntera, ¿no? Como es Crítica, ¿no? Eso es señal de, como decía Javi, además, la importancia que Esteban y toda su trayectoria, también de la que hablaba Juan Fajardo anteriormente, como americanista, se ha ido granjeando. Entonces yo, al hilo de que ese libro hay que comprarlo, y ese libro lo tenemos que tener, ¿vale? Te digo dónde lo voy a colocar yo. Lo voy a colocar al lado de España, un relato de grandeza y odio, de José Varela Ortega, que sonará, ¿vale? Lo voy a colocar al lado del España de Varela. O sea, que creo que es un honor, que yo no sé quién va a tenerle más envidia, porque son un gran historiador. Ahí, colocado.
Exactamente, lo voy a colocar al lado de la España de Varela Ortega, nieto de Ortega y Gasset, otro gran historiador, dicen de los mejores de los últimos 20 años, por la forma también en la que trata los temas. Para cerrar, Esteban, ¿qué tenemos que aprender en Carmona de la historia para no volver a repetirla y volver a ser grandes como lo fuimos cuando los romanos? Bueno, la pregunta es complicada, ¿no? Yo realmente Hay que creo responderla como tú quieras. que debemos aprender del pasado para construir un presente y un futuro mejor. Ese es el sentido de la historia. Si no, la historia pierde sentido. O sea, la historia, conocer el pasado por conocerlo no tiene mucho sentido. Es para aprender de ello. El problema es que somos demasiado olvidadizos, ¿no? Somos muy olvidadizos, olvidamos siempre, olvidamos el pasado y al final pasa lo que no queremos, ¿no? Lo que decía Nietzsche, que lo único que nos enseña la historia es que no aprendemos nada de ella. Ese es el resultado, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que sí, que efectivamente deberíamos aprender del pasado, pero teniendo en cuenta también que el pasado no es tan glorioso como pensamos, ¿no? Del pasado, con sus muchos errores y con sus muchas sombras, aprender de ello para construir un presente mejor. Y Carmona también tiene muchas sombras en su pasado, lo mismo del inicio de la guerra civil, que de la época republicana, que del siglo XIX, que por supuesto de la Edad Moderna, donde había esclavitud, había servidumbre y había otras cuestiones que no significa nada, como existía en el resto de España y en el resto de Europa, ¿no? Pero que bueno, aprender de esas experiencias positivas, si las hubo, que también las hubo, y negativas, para construir un presente y un futuro mejor. Ese debería ser el sentido de la historia, pero bueno, que desgraciadamente, pues ya digo, tenemos mala memoria y solemos olvidar. ¿Pero qué le queda? ¿Qué le queda a Carmona para volver a ser grande? Cuando tú vuelves, ¿no? Desde fuera, ¿qué le falta? Bueno, mira, yo la verdad que en cada sitio pues lo veo. En Carmona yo creo que me da la impresión que está habiendo una buena gestión en los últimos años, en general, ¿eh? O sea, y no quiero entrar en temas políticos porque son temas que... valoración objetiva, Esteban, no hablamos de política en este caso, valoración objetiva, desde alguien que vive fuera. Me da la impresión que cada vez Carmona está más dentro del circuito del turismo sevillano, que la gente viene a Sevilla y se da el paso por Carmona, y eso no existía antes. Cuando yo hace 30 años, hace 40 años, en Carmona no existía eso. Carmona estaba totalmente al margen del circuito turístico y ahora cada vez que voy a Carmona, ahora menos por el tema del coronavirus, pero veo muchísimos turistas, muchísimos bares llenos con gente de fuera, muchísima gente que visita Carmona. Entonces me da la impresión que se han hecho las cosas bien, ¿eh? O sea, que se han hecho las cosas bien en Carmona, o razonablemente bien en los últimos años. No significa, yo no estoy en Carmona, no significa que no se pueda mejorar, que no se puedan hacer cosas mejor, que no pueda... Lo digo un poco a nivel abstracto, sin concretar en ningún partido político ni en ninguna persona, sino en general. Me da la impresión que Carmona ha ido a mejor con sus problemas, ¿no? Que hay cosas que sí que hay que solucionar, pero que en general pues yo la veo mejor que hace 20 años o que hace 30 años, ¿no? En todos los sentidos. Pues por mi parte, agradecerte, Esteban, que hayas estado aquí con nosotros este ratito de charla, esta hora y poco, al final, hemos pasado un poquito, pero es que se nos han quedado tantas cosas. Te invito en cualquier momento a que sigamos hablando de tantas cosas que se nos han quedado en el tintero, porque yo creo que pues, ya lo tenemos de historiador de cabecera, ¿no, compañeros? Yo creo que ya el siguiente podemos incluso, cuando él pueda dentro de su agenda, que yo te entiendo cuando me dices 20 horas en bachillerato, te comprendo perfectamente, como colega de profesión también tuyo, el asunto de tenernos, de cada programa tenemos que ir pensando que nos haga un capitulito de la historia de Carmona, algún trocito, alguna píldora histórica, ¿no? Que de 2-3 minutitos de estas divulgativas te puedes grabar perfectamente en el vídeo. Te lanzo esta propuesta, Esteban, una píldora de 2-3 minutitos sobre algún asunto desde la prehistoria. Dicen que somos la ciudad más antigua de Occidente. Díselo tú esto a un gaditano. Díselo tú esto a un gaditano. A ver la lucha hasta nuestros días. Una pildorita todos los días, toda la semana con el amigo Esteban. De corazón, muchas gracias. Compañeros, os veo que lo despidáis a don Esteban. Pues gracias. Muchísimas gracias por todo, Esteban, por esta... Bueno, pues gracias a vosotros, y si es una cosa, lo digo sinceramente, he estado muy a gusto. Ha sido una conversación muy tranquila, muy relajada, y he estado muy a gusto hablando de historia con vosotros. Además, preguntas siempre muy interesantes toda la que me habéis planteado, que no puedo decir lo mismo de otros programas que también me llaman, que a veces pues no hacen las preguntas adecuadas. Mira, pues esta es la mejor crítica. Esta es la mejor crítica, ¿eh? Y bueno, recuerden... Pues desde luego, se agradece. El trato también ha sido por tu parte muy bueno. Yo te agradezco siempre con esa sinceridad, con esa forma de hablar, que la verdad que es un placer
escucharte es un placer, es un, como digo yo, no buscarte, como te pasa, que yo te he visto en algunas entrevistas y tal, de que te buscas, ¿no? Siempre con el tema de la leyenda negra o con los opositores históricos que tienes enfrente y siempre como buscándote a ver si te sacan el filo. Y qué bueno eres tú siempre intentando, como digo yo, hacer que siempre ese cuchillo se convierta en cuchara, ¿no? Hacerlo de una manera siempre amena y siempre poniendo, por supuesto... Ha bebido siempre de buenas aguas, Javi. Ha bebido de buenas aguas, que es las aguas de Carmona. Claro. Es verdad, es verdad. Es cierto, bueno, pues Esteban, muchas gracias. La primera conversación que hemos tenido tú y yo, así espero que volver a repetirla. Tratando otros temas y a ver si en otras circunstancias, evidentemente, ¿no? Que no sean, que no haya tantos bits y tantas imágenes por en medio, sino que nos podamos tener un trato más que haya cervecita en el foro de por medio. Y la carne esa que dice que somos así un poco los caníbales o antropófagos, pues bueno, de esa, aunque esté un poquito oscura, que no pasa nada, que no estemos crudas, tampoco pasa nada. Sí. Pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos en este programa, otro más. Y quedamos para la siguiente. Recuerden, con Juan Ávila, con propuestas que hay aquí, que hemos tomado. Yo he tomado apuntes. Y el callejero se actualizará. A ver lo que nos dice nuestro alcalde. Hasta la siguiente. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.